Ya aquí estoy grabando y voy a darle ahí. Bueno, nada, muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Agradecido hoy un nuevo episodio en 21 Bitcoin Academy. Hoy tenemos un invitado especial, el famoso Igno. Y vamos a tener también a Kike, como siempre, que vamos a estar aquí básicamente hablando de ciertos temas, unos debates muy interesantes sobre qué es el dinero y pues un poquito de Bitcoin. Hoy va a ser básicamente algo muy distinto a lo que normalmente mostramos en redes, que es el tema precio, que es el tema de mempool, ciertas noticias. Hoy va a ser básicamente un debate en donde muchos de ustedes van a poder sintonizar y poder opinar mediante los comentarios. Si están del lado de Igno, si están del lado de Quique o si tienen algún criterio propio. Entonces, nada, los dejo en buenas manos y aquí voy a estar pendiente. Para empezar, chicos, quiero hacerles una pregunta para abrir este espacio. Para ustedes, o bueno, para Quique, ¿qué es el dinero? Bueno, ahí yo estoy seguro que tal vez no de otra definición, pero básicamente la definición que yo tengo está un poco alejada de la definición tradicional. Y la mía vendría siendo, hace poco vi un episodio de Sailor con Breedlove y Sailor definía al dinero como la forma de almacenar y gestionar energía más potente que los seres humanos hemos encontrado hasta la fecha. O sea, eso obviamente tiene todo un background detrás de explicación de por qué se le ve de esa forma y no desde la tradicional. Pero básicamente la explicación sería que cuando lo piensas, al fin y al cabo, el dinero es una forma de, cuando nosotros trabajamos, al fin y al cabo lo que hacemos es cuando nosotros ganamos dinero o ganamos una recompensa por algo, lo que hacemos es utilizando nuestro tiempo y nuestras actividades obtenemos una recompensa, puede ser en bienes o puede ser en pago de dinero, que también funciona como un bien. Y básicamente lo que nosotros queremos es gastar una parte de eso y si tenemos pues un excedente, pues atesorarlo, guardar esa energía, básicamente la misma energía que utilizamos para trabajar y obtener esos recursos, pues queremos atesorarla, queremos guardarla para gastarla en el corto, mediano o largo plazo. Entonces básicamente para mí el dinero vendría a ser una forma o la forma más potente que hemos encontrado los seres humanos de salvaguardar esa energía que hemos producido o que hemos convertido en otras cosas y hemos obtenido una recompensa por eso. Y el dinero es la vía para no solo salvaguardar esa energía y utilizarla, sino para poder intercambiar nuestra energía con los productos de la energía de otras personas. Entonces, básicamente es como ese medio social de intercambio y almacenamiento de energía. Perfecto, buenísimo. Sí, Bueno, nada, Igno, la pregunta va dirigida igual a ti. Tú, ¿cuál es tu perspectiva de qué es el dinero? sí, bueno, primero que nada, gracias chicos por la invitación. Estoy muy contento porque siempre disfruto mucho compartir con ustedes estos espacios. Y bueno, eh, yo estuve hasta hace no muy poco, muy de acuerdo con la postura de Quique, porque además yo soy de Venezuela, ¿no? Y nosotros los venezolanos y los cubanos compartimos una situación económica muy, muy parecida, ¿no? Por producto de la situación política que vivimos. Entonces, al descubrir Bitcoin, tú te das cuenta que efectivamente el valor de tu esfuerzo y tu energía y de tu tiempo se diluye a través del Estado inflando la moneda, ¿no? Pero luego, profundizando con Bitcoin en todos los temas en teoría monetaria y tal, yo definiría el dinero como lo define un autor español que se llama Daniel Fernández, que acaba de sacar un libro sobre historia del dinero desde Mesopotamia hasta Bitcoin. Él define el dinero como una tecnología social, ¿no? Él define el dinero como una tecnología social. Y yo creo que eso que comentaba aquí que hace un rato es como nosotros, producto del estigma que tenemos de las situaciones políticas y sociales que vivimos en nuestros países, quisiéramos que fuera el dinero, ¿ok? Nosotros quisiéramos que en orden de prioridades el dinero fuera un almacenamiento de valor. Pero luego profundizando en la historia del dinero, ¿no? Me doy cuenta que el dinero es una tecnología social. Es una tecnología social que en el tiempo ha funcionado para coordinarnos en nuestras relaciones comerciales.
Entonces, básicamente eso es lo que yo creo que es el dinero, una tecnología social que nos permite coordinarnos en nuestras relaciones comerciales y económicas bueno, para, o sea, yo ahora creo que no necesariamente el dinero tiene que ser o debe ser reserva de valor per se. Esto es algo bien contradictorio siendo yo muy bitcoiner, pero profundizando sobre estos temas, me doy cuenta que nosotros, por el estigma que tenemos, hemos estigmatizado el fiat producto de ese dolor que nos ha causado que los políticos arruinen el dinero. Hemos tenido ese dolor tan fuerte que nosotros ahora odiamos el dinero fiat sobre todo, sin como evaluar de que el dinero fiat es un instrumento, una herramienta que se creó para coordinar al ser humano en esas relaciones comerciales, pero que ese instrumento fue utilizado malignamente. Fue utilizado malignamente y está siendo utilizado como herramienta de control social, ¿no? A través del Estado y tal. Entonces, básicamente eso, eh, lo que sí pienso es que este, ese estigma que nos ha creado entonces nos hace pensar que el dinero debería ser reserva de valor, ¿no? Y ahora pienso que el dinero no podemos encasillarlo en una sola, como en un solo formato del dinero. Creo que ese es el error que ha tenido el ser humano en la actualidad al establecer las monedas fiat, porque nos han encasillado en un solo formato de cómo debería ser el dinero. Y en la historia del ser humano, el dinero ha tenido tantas formas, ha jugado un rol diferente y con instrumentos diferentes y con múltiples instrumentos utilizados en simultáneo en distintas partes del mundo. O sea, eso ha cambiado hacia la actualidad. O sea, básicamente, y ahora va a cambiar más con el tema de la CBDC, ¿no? Pero que no vamos a irnos por esa rama, pero que es parte de entender qué es el dinero, porque ahora los estados quieren crear ese dinero global, ¿no? Casi global. La Unión Europea con la CBDC, el Banco Central Europeo, Estados Unidos también quiere crear la Reserva Federal, su CBDC, y bueno. Pero en general eso, para mí el dinero es una, una gama amplia de posibilidades, de herramientas distintas, pero que en sí son tecnologías sociales para ser aplicadas en un tiempo y lugar específico y determinado, pues. Buenísimo, buenísima, bueno, diferentes puntos y perspectivas sobre qué es el dinero. Ahora sí, entrando un poquito en el tema del debate, quiero preguntarle aquí qué piensa o qué opina en base a lo que está diciendo Igno con respecto al dinero, y luego pues procede Igno a opinar si está de acuerdo o no está de acuerdo Quique con respecto a esta definición. Sí, de hecho, ni siquiera hablamos sobre otra definición que es la que normalmente se da, que creo que la daba Menge, que era medio de pago comúnmente aceptado. Cuando yo escucho esa definición, a mí se me hace un poco, no sé, se me hace un poco difusa, un poco ambigua, porque claro, te pones a pensar, medio de pago comúnmente aceptado, y piensas en algunos activos, y es, bueno, si sigues esta definición, pues básicamente el dinero fiat sería dinero. Pero claro, si depende de la perspectiva, porque cuando dices comúnmente aceptado, pues ¿dónde es? Bueno, pues, si es en el mundo, podrías decir que es el dólar. Si es en Europa, podrías decir que es el euro, pero si es en Latinoamérica, podrías o saltarte al dólar o depender de cada país en específico. Pero también, si miras en el mundo entero, podría ser Bitcoin. Entonces, esta definición también quisiera que en algún momento ambos debatiéramos sobre ella. Pero bueno, enfocándome precisamente en la que dice Igno, sí, o sea, yo creo que desde mi punto de vista, parte del dinero obviamente es una tecnología social porque permite el intercambio de información y el intercambio comercial entre personas y que se puedan hacer contratos, se puedan poner de acuerdo y puedan, pues, básicamente intercambiar bienes sin tener sin que exista la coincidencia de necesidades, porque, por ejemplo, para mí el dinero surge básicamente en la historia, creo que él no estaría de acuerdo con esto, para que no sea necesario obligatoriamente el trueque, que sea por coincidencia de necesidades. Si yo produzco, por ejemplo, yo siembro manzanas y eso es lo que yo produzco, ¿no? Yo invierto mi tiempo, invierto mi energía en cuidar mi árbol o mis árboles de manzana y recojo esos frutos, pero no puedo vivir solo con manzanas. Necesito, por ejemplo, comprar carne o necesito comprar cosas, necesito vestirme y es como que
tengo que ir con mis manzanas a donde está el que produce ropa o el que produce carne y tengo que cambiar mis manzanas por ello. Pero ¿qué pasa si el que produce ropa o el que produce carne no quiere manzanas o no le gustan las manzanas? Bueno, pues tendría que buscar a alguien que produjera lo que yo necesito y necesitara lo que yo produzco, ¿no? Y el dinero precisamente nace naturalmente en el mercado por esa necesidad que tienen las personas de esa energía que ellos convirtieron, mi energía, mi tiempo, que yo convertí en manzanas, pues yo necesito transformarla en un activo, una herramienta que, número uno, no se deteriore con el tiempo, como se pueden deteriorar esos bienes que yo producí, que son las manzanas, sino que me guarde por más tiempo esa energía y no solo eso, sino que me sirva, y ahí viene a dar el concepto de himno de tecnología social, me sirva para intercambiar de manera más fácil, más fluida y con menos trabas y menos necesidad de coincidencias entre los actores del mercado, pues intercambiar esa energía que yo atesoré con la energía de otras personas o con los bienes que produjeron esas otras personas. Entonces, para mí viene, o sea, no es que su forma de ver el dinero sea tan opuesta a la mía, sino que tal vez lo miramos de ciertas perspectivas distintas, aunque al fin y al cabo estamos viendo ambas partes de una misma herramienta, ¿no? O un mismo proceso. Pero entonces también hay que pensar que como herramienta, al fin y al cabo, pues habría que buscar una definición lo más exacta posible y habría que buscar, y de hecho creo que ya están, lo que pasa es que a veces preferimos una que otra, las propiedades que debería tener dinero para ser considerado como tal o para que eh, elijamos uno sobre otro, porque también una de las propiedades que suele tener dinero es que el mercado no suele trabajar bien con tantas formas de dinero, siempre se suele elegir uno, aunque suene un poco monopolístico esto, pues el mercado solo libremente suele escoger una forma de dinero por encima de otras, precisamente casi siempre por qué tan bien suple sus necesidades o qué tan bien satisface las propiedades que se supone que debería tener dinero. Y de esto podemos hablar y no, o sea, eh, ¿por qué el mercado termina escogiendo más una posibilidad sobre la otra? Creo que actualmente es probable que el mercado, ya que lo que estamos viviendo es una pérdida de poder adquisitivo del dinero que usamos constantemente, tal vez el mercado podría estar escogiendo un dinero que reserve más energía o que reserve más valor. Y por supuesto, también está el otro caso de servir como medio de intercambio, de qué tan fácil, tan barato sea transferirlo o utilizarlo o incluso también de qué tan útil sea para utilizarlo en la contabilidad que llevamos a diario y en el cálculo económico que debe hacer cada cual para su actividad económica, específicamente en el mercado. Entonces, creo que es un conjunto de cosas y de propiedades que es lo que hace, al fin y al cabo, no es una sola, la que una persona dice, bueno, pues como este dinero tiene esta propiedad mejor que todas las demás, pues yo escojo este. No, creo que al final las personas ven todas las propiedades que tiene el dinero, ven todo lo que le puede dar las diferentes propiedades y tratan de escoger como forma de dinero dominante. Por supuesto, todo esto depende del conocimiento de la persona, de la educación que hay en el mercado, de la difusión que se haga sobre las propiedades de los diferentes tipos de dinero. Pero al fin y al cabo viene a converger eso, ¿no? Y es como las diferentes teorías, diferentes formas de ver el dinero, pues hacen que algunas personas prefieran uno, prefieran otro. Actualmente es el oro, básicamente, el activo que más capitalización de mercado tiene cuando lo pensamos en activos monetarios, pues vendría a ser el oro, pero sin embargo no se utiliza para transaccionar, no se utiliza prácticamente nunca en el mercado como herramienta social, simplemente se utiliza como resguardo de valor. Y entonces es como que cuando vemos a Bitcoin, pues puede suplir estas dos necesidades que tiene el dinero, que es salvaguardar valor y a la misma vez utilizarse como herramienta social, como dice Igno. Pero, sin embargo, habría que pensar si otro tipo de dinero, como el fiat, por ejemplo, que no salvaguarda valor a largo plazo, pero que, sin embargo, puede ser, entre comillas, más fácil para las personas o más fácil de transaccionar y tal, porque al fin y al cabo, o sea, si lo gestionan entidades centralizadas, es mucho más eficiente a la hora de transmitirse en el espacio y mucho más barato incluso, o bueno, mucho más barato para quien lo usa. Ya hay que ver qué tan caro sea para esas entidades centrales, ¿no? Y cómo financian ese gasto que tienen. Entonces, nada, es un debate bastante interesante y se va a ampliar un poco, pero creo que podríamos responder en base a las propiedades del dinero fácilmente a este debate. Sí, sí, mira, tú sabes que yo últimamente estaba pensando que definir el dinero es algo como multifactorial. A veces queremos como
estandarizar las cualidades, o sea, estandarizar el dinero o definir el dinero de acuerdo a sus cualidades, ¿no? Pero entonces estamos como fragmentando el dinero para entenderlo en sus cualidades, pero analizando el dinero. Pero tú al mismo tiempo tienes que analizar el mercado para analizar ese dinero, cómo se comporta en el mercado. Y tienes que analizar a las personas que interactúan en ese mercado. Entonces, es como multifactorial. La combinación de múltiples factores es la que te dan como una conclusión, pero es una conclusión ajustada al momento, al tiempo y al lugar donde ese dinero está siendo utilizado. Entonces, a veces esa perspectiva es la que te da como luces de cómo definir el dinero, pero cuando tú haces una definición del dinero, no es una definición absoluta, no, es que nunca puede ser una definición absoluta porque las circunstancias de tiempo y lugar no todo el tiempo son las mismas. Entonces, por eso es tan difícil definir el dinero, ¿no? Y con respecto a lo que decías con el tema del oro, es algo bien curioso porque a veces haciendo las definiciones de que el oro ahora es dinero, supuestamente, bueno, hay muchas personas defendiendo el tema del oro actualmente, pero es curioso porque antes, cuando existía el patrón oro, la tenencia de oro era autocustodiable, ¿no? En cierta parte, ¿no? Porque al final tiene riesgo de contraparte en el sentido de que puede ser vulnerable a un ataque físico con el oro, ¿no? A diferencia de con Bitcoin. Pero en ese paradigma del patrón oro, era diferente. La gente cuando hablaba de que tenía oro, era que tenía el oro en su bolsillo, tenía monedas de oro o que tenía reservas de oro en su casa o en su pequeña comunidad tenía custodia de oro X, ¿no? Pero ahora se habla de tener oro y es tenerlo en un instrumento monetario, ¿no? Entonces, es algo súper ambiguo, pues. Y teniendo en cuenta que ahora menos en ese sentido se puede utilizar el oro como dinero. Por ejemplo, hace un tiempo vi un video en Venezuela. En Venezuela hay unas minas de oro muy importantes, en donde en ese lugar en específico donde se hace la minería de oro, existe un comercio de bienes y servicios con oro, con pepitas de oro. La gente puede ir al mercado de verdad a comprar empanadas o a comprar comida o comprar lo que sea con pepitas de oro. Pero es algo muy curioso porque solo ocurre en ese espacio en específico, en ese lugar en específico. Ahora, tú te vas a la capital y es bastante complicado que tú puedas comprar con oro en la capital de Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas te dan a entender que la definición del dinero, tú tienes que ajustarla como yo digo, al tiempo y al lugar donde te encuentres, ¿no? Entonces, lo que me hace pensar, hay un libro, como dice el profesor Miguel Ancho Basto, un libro bien bonito que yo leí por ahí, que es de Alexander Deulofeo, que habla sobre las matemáticas de la historia. Entonces, él básicamente lo que dice es que la historia o los ciclos imperiales y los ciclos sociales de las sociedades son como un organismo biológico. Y ese libro, junto con el individuo soberano, me hacen tener una perspectiva de las cuestiones como más orgánicas y no políticas como tal, y no por afectaciones políticas como tal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la historia, el dinero ha cambiado como su tratamiento, su percepción, o mejor dicho, las personas han cambiado su percepción en cuanto al dinero de acuerdo a los cambios como biológicos de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso te decía que antes el oro era considerado como un activo de reserva y además un activo monetario importante, pero era custodiado. Ahora no es custodiado. Y lo que nos está llevando otra vez a ese mundo, a ese viejo mundo de ese paradigma del patrón oro, que ahora en la época del ciberespacio lo podemos hacer con Bitcoin, es precisamente el error fiat, ¿no? El error de los estados en la manipulación del dinero, ¿no? Entonces, eso nos va cambiando como la perspectiva de entender qué es el dinero. Siempre estamos constantemente como reevaluando qué es el dinero y bueno, ajustándolo a eso, a las condiciones de tiempo y lugar. Y bueno, no me acuerdo qué más, qué era lo otro que iba a decir, pero si Junior nos va reconduciendo el debate, genial. Sí, de hecho, es interesante ese punto. Tú estabas hablando sobre un cierto territorio en Venezuela donde la gente podía comprar con pepitas de oro ciertos productos. Qué loco. Aquí en Costa Rica
También hay una zona que se llama Crucitas, donde hay un montón de oro en el territorio y hacen exactamente lo mismo. Negocian con pepitas de oro sus bienes. Ahora, Quique estaba mencionando un tema sobre las propiedades que debería tener el dinero. En este caso, ya para entrar en este mismo debate, sin salirnos de qué es el dinero, ¿cuáles son esas propiedades que ustedes consideran que debería tener el dinero y cuáles priorizarían ustedes con respecto al dinero? Yo, en este caso, aunque le dé un poco la razón a Irno respecto a cómo él ve mi teoría, yo priorizaría, pero no solo por el tema del fiat, no solo por el tema de lo que está pasando hoy, yo priorizaría el tema de reserva de valor. ¿Por qué? Porque si tú puedes ver el dinero como una herramienta social, pero al fin y al cabo, si no sirve como reserva de valor y si no salvaguarda bien la energía que tú pones en él, pues simplemente el mercado no lo utiliza. Porque al fin y al cabo, ¿para qué vas a utilizar algo que sea peor que el propio bien que tú vendiste por él? Para eso reservas el propio bien que vendiste por él, ¿no? El mismo, el ejemplo que estaba poniendo, si vender mis manzanas por dinero para luego comprar ropa, pues básicamente haría que ese dinero valiera menos que mis manzanas, pues básicamente prefiero buscar intercambiar las manzanas por ropa o buscar otra forma de dinero que sí salvaguarde mejor el valor que las manzanas, ¿no? Entonces, como que creo que esa es la principal. Y luego está, bueno, pues no es solo la posibilidad de almacenar esa energía, sino también la posibilidad de transmitirla a otras personas. Pues no me sirve de nada que me haga de buen almacenaje de energía el dinero, si luego cuando quiero gastarlo, cuando quiero pues poner en práctica el uso de este dinero donde guardé mi energía, pues no puedo hacerlo porque es muy caro, porque es muy costoso, muy difícil. Entonces, estas dos propiedades yo diría que serían las más importantes, ¿no? Que me guarde la energía que yo puse en él y que a la misma vez me sea fácil de transaccionar esa energía. Sí, fíjate que yo también pensaba igual. Yo pensaba igual, pero ahora profundizando en estos temas del dinero, pienso un poco diferente en qué sentido. Y también en la naturaleza o en el paradigma actual en el que se encuentra Bitcoin es lo que me hace pensar así. Una cosa es lo que yo quisiera que fuera, porque yo deseo profundamente que Bitcoin pudiera llegar incluso a ser unidad de cuenta, ¿no? Pero otra cosa es como que el paradigma actual y cómo podemos utilizar, bueno, no me quiero desviar mucho, pero hay un economista que ganó un premio Nobel de Economía que se llama Robert Schelling y hablaba sobre las narrativas económicas, ¿no? Y él explicaba que las narrativas económicas actualmente, gracias a la innovación de las redes sociales y la interconexión global que tenemos en este momento, antes era como que el mercado tenía un comportamiento y las masas se movían de acuerdo a ese comportamiento del mercado. Ahora es diferente. Ahora Elon Musk pone, hay que comprar Doge en Twitter y la gente se vuelve loca y se mueve el mercado. O sea, o dice, mira, Tesla acaban de ponerle aranceles a los coches chinos y Tesla ahora es lo mejor. Y la gente sale corriendo y se vuelve loco el mercado. Y es una cosa totalmente separada a lo que realmente está ocurriendo a nivel físico o práctico o real en la industria automovilística eléctrica o de Tesla o esta fabricante de coches y tal. Entonces, el tema de las narrativas económicas me parece que es algo en este momento que es una cuestión muy importante. Y una de las tareas que tenemos como bitcoiners en general, en los angloparlantes y nosotros, los hispanoparlantes y todo el mundo, es poder encarrilar una narrativa correcta sobre el tema de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace avanzar, es como lo que nos hace poder permear más en el tema de la adopción de Bitcoin. ¿Por qué lo digo? Porque por eso eso lo conecto con el tema de que me gustaría que esa narrativa sobre Bitcoin esté más alineada o más cercana al paradigma que tenemos actual, como para no engañarnos a nosotros mismos de cómo definir el dinero en cuanto a Bitcoin. Por eso te decía que ya yo no pienso que el dinero tiene que ser un formato. Yo creo que tiene que haber una competencia monetaria y, y cada dinero tiene como su especialización, ¿no? Entonces, Junior preguntaba que cuál era esas cualidades que tenía que tener el dinero. Entonces yo te digo, yo te respondo yo creo que cada dinero tiene que tener las cualidades en las que se pueda especializar. ¿Ok? Y por eso yo tengo una teoría que es la que yo te comentaba en la última space de Twitter,
que es que tiene que haber, Bitcoin va a necesitar al fiat para poder desarrollarse. ¿En qué sentido? En que el fiat va a cumplir un rol en el que se especializa como dinero, que es un tipo de dinero, y Bitcoin es otro tipo de dinero que se va a especializar en otra forma, en otras cualidades. ¿Por qué? Porque el dinero fiat no se especializa en reserva de valor. Entonces, cuando yo no quiera, o sea, cuando yo quiera reservar valor, no utilizaré el dinero fiat. ¿En qué se especializa el dinero fiat? El dinero fiat se especializa en coordinar los precios en el mercado. ¿Por qué? Porque al ser un dinero débil, por decirlo de alguna manera, es un dinero que tiene más facilidad de coordinar los precios en el mercado. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva en que cada dinero va a cumplir un rol diferente, tú entonces allí, teniendo esa narrativa, tú puedes desarrollar mejor Bitcoin, porque puedes hacer que la gente, a través de esa narrativa, pueda hacer más la adopción de Bitcoin de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar, ¿no? Por eso yo tengo un lema en la comunidad de nosotros de León Bitcoin 2140, que es, cada quien debe dar a Bitcoin el uso adecuado a su momento vital. Y eso es una frase bien profunda porque el tiempo vital del uso de Bitcoin para cada persona es diferente. O sea, cada persona tiene su momento vital en el que debe usar Bitcoin. Por ejemplo, yo con el Fiat, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo un experimento en Noster que se llama Lightning Sats. Lo he compartido con ustedes en la comunidad que tienen ustedes. Y que por cierto tengo que sapear a varias personas por ahí que han estado participando en las campañas. Básicamente es un coordinador de campañas de Twitter a través de Noster, ¿no? Y yo con el fiat, yo no puedo gestionar eso porque no puedo hacer microtransacciones con fiat a nivel internacional. Estamos hablando de que hay personas de distintas partes del mundo que están participando en la campaña y yo les puedo enviar sats, o sea, yo les puedo enviar Bitcoin sin intermediario. Entonces, tú me preguntas, ¿Bitcoin es dinero? En esas circunstancias de tiempo y lugar es dinero. Y yo lo estoy utilizando no como reserva de valor. Yo estoy utilizando en esa circunstancia, lo estoy utilizando como dinero, porque en mi momento vital y el propósito que tengo yo en este momento de desarrollar una actividad en específico me permite que ese sea el dinero de utilizar. Ese es el dinero que se especializa en esa circunstancia específica. El mejor dinero para hacer eso es Bitcoin, ¿no? Y bueno, y eso no ocurre en otros escenarios porque estamos en el paradigma estatal, ¿no? Y como te decía antes con la conexión del libro este de Alexander Deulofeu de los ciclos de la matemática de la historia, eh, el ciclo del Estado como, en este ciclo de que el Estado es el que maneja o el que controla el sistema monetario, nosotros en ese paradigma no podemos utilizar a Bitcoin como lo utilizamos en Noster. ¿Por qué? Porque actualmente existe el curso forzoso, el curso legal, el curso forzoso, que impide que el circuito financiero que está establecido en el Estado, o a través del Estado, tú puedas en instituciones o puedas en locales comerciales o lo que sea, utilizar a Bitcoin porque los estados no te van a permitir como que utilizar ese dinero en ese circuito financiero. Además de, bueno, de todas las cuestiones de la volatilidad que ya hemos siempre hablado, pero bueno, básicamente eso. Entonces, ese momento va a llegar es cuando ese proceso social vaya evolucionando o vayan dándose circunstancias o condiciones para que ocurra. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso, y lo hablaban en el canal de Adrián Bernabeu hace poco, que yo creo que Bitcoin va a sufrir una monetización de facto como en Venezuela, ¿no? Que básicamente es cuando un sistema está roto, ¿no? No sé si sea necesario que los sistemas en todo el mundo deban estar rotos para que pueda cumplirse ese hecho. Y, bueno, que también te digo una cosa, en Venezuela el sistema estaba roto por circunstancias específicas, se usó Bitcoin durante un periodo muy corto de tiempo, pero cuando empezaron a emerger soluciones con el dólar para solucionar las relaciones comerciales, la gente prefirió el dólar.
¿Por qué? Porque el dólar se especializa en lo que yo te comentaba antes, que era coordinar los precios en el mercado, coordinar, tener unidad de cuenta, ser una moneda estable para coordinar esas relaciones comerciales que Bitcoin no lo permite, o sea, no se especializa en eso. Entonces, bueno, creo que puede que Bitcoin en un futuro, eh, como el fiat, que ahora se utiliza es el dólar a nivel global en todas las monedas que están devaluadas frente al dólar. Yo creo que Bitcoin va a ser ese nuevo dólar, por decirlo de alguna manera, en el que se va a refugiar la gente, ¿no? Y o sea, lo visualizo así. Yo creo que eventualmente cuando el dólar, y bueno, la política americana en este momento es que van a reventar el dólar prácticamente. Y si Bitcoin sigue siendo, sigue expandiéndose, sigue proliferando la idea de reserva de valor, yo he tenido como una idea de que, contradictoriamente a lo que mucha gente piensa, yo creo que la gente va a empezar a pensar, ya va, pero espérate un momento. Los estados dicen que Bitcoin puede ser reserva estratégica. No, pero Bitcoin puede ser reserva estratégica, ¿por qué lo tengo que yo tener en un banco? ¿Por qué lo tengo que tener yo en el circuito centralizado? No, no. ¿Qué es esto? Porque si ya el Estado lo valora y cree que esto es algo real, ¿qué significa esto realmente? Y empiezan a estudiar y empiezan a darse cuenta, no, ya, pero un momento, es que yo no tengo que tener esto en un exchange, yo no lo tengo que tener en un banco. Entonces se da el fenómeno contrario, ¿no? Que es la gente va a querer más autocustodiar y bueno, lo estamos viendo. La gráfica dice que del supply, que antes eran casi el 10% de los Bitcoin en el sistema centralizado, ahora mismo hay un 5%, o sea que el sistema centralizado se está drenando. Por eso yo tengo la teoría de que eventualmente vamos a tener un precio paralelo de Bitcoin, que yo le llamo el precio de Bitcoin del mercado libre. Bueno, no sé si me estoy desviando mucho de los temas, pero bueno, dejo la palabra aquí que allí, porque no me voy a, a llevar toda No, no, la cuestión. está súper porque es importante también ver ese tipo de panoramas o posibles escenarios a futuro, porque es como tú dices, esto es muy cambiante también en base a cómo va evolucionando la sociedad y las necesidades de esa sociedad. Quique, no sé si quieres compartir algo con respecto a lo que estaba diciendo Igno. Sí, yo quería profundizar un poco más en esta función de unidad de cuenta, que al fin y al cabo es real, que a día de hoy es el punto flojo de Bitcoin. O sea, básicamente para mí, y dime si coincides, Igno, y si quieres vamos a un debate más rápido entre tú y yo acá para ir viendo esos puntos. A ver, al fin y al cabo, la función de unidad de cuenta es cuando un negocio, una empresa o una institución hace uso del dinero para hacer el cálculo económico, para hacer contabilidad en su empresa. Y al fin y al cabo, eh, puede gastar ese dinero que separa, ¿no? O sea, como funciona con contabilidad tradicional, básicamente es tú recibes unos ingresos, separas una parte para gastos y costos de funcionamiento y la otra parte la generas como ganancia y esa ganancia decides si reinvertirla en negocios, si utilizarla personalmente, etcétera. Al fin y al cabo, no sería esto a veces más rápido, a veces más lento, en dependencia de lo que vayas a utilizar o de qué función le vayas a dar en la empresa. No sería al final lo mismo que yo estoy diciendo de tú ganas energía, o sea, tú inviertes tu energía, produces algo, ganas energía, las salvaguardas en un lugar por un tiempo determinado que puede ser menos o más, en dependencia del tipo de gasto que es, si es para costos empresariales, costos de funcionamiento o si es para depreciación de los equipos o lo que sea, de los medios de producción. Pero al fin y al cabo, la función que le estás dando como unidad de cuenta no es muy diferente a la función que yo digo de salvaguardar energía para luego utilizarla en el futuro. Entonces, es verdad que este es el punto flaco de Bitcoin hoy y que el fiat suple mucho mejor, o sea, dependiendo qué fiat. Vamos a suponer el dólar o el euro, sí cumple mucho mejor que Bitcoin esta función de unidad de cuenta, pero no, mi pregunta es, ¿no sería un poco una ilusión la que nos está dando el fiat de que cumple mejor esta función actualmente y esto tal vez a futuro no se pueda mantener precisamente por la política que se le aplica al dinero fiat? ¿Tú crees que si en el futuro, o sea, las cosas fueran mal con el dinero fiat y desapareciera o tuviera mucha más volatilidad que Bitcoin o mucha más inflación, pues el mercado no saltaría a medios alternativos como Bitcoin como unidad de cuenta? Y no hablo del oro porque definitivamente no hay una solución a corto o mediano plazo para encontrarle al oro a la hora de hacerlo viable, a la hora de transaccionar, sin tener que depender del mismo sistema que depende del fiat para poder hacer estas transacciones que al fin y al cabo, o sea, no saldríamos del problema de la política aplicada sobre el dinero que
nos jode un poco la unidad de cuenta. ¿No crees tú que al fin y al cabo sería como una ilusión que nos estás creando, donde sí, ahora mismo es mejor comunidad de cuenta, pero tal vez a futuro no lo sea? Al fin y al cabo el mercado escoge comunidad de cuenta al dinero que más posibilidades tenga de mantener su valor a corto plazo, en este caso de unidad de cuenta a corto plazo, porque ya no estamos hablando de ahorro a largo plazo, estamos hablando de unidad de cuenta que te hace falta que a corto plazo no varíe tanto su valor. Entonces, claro, si tienes un dinero que es como una ilusión que a muy corto plazo pues mantiene mucho su valor relativo, claro, es mejor comunidad de cuenta, pero si esto pasa porque es una ilusión que está creando que al final tiene fecha límite por las mismas políticas que se aplican, que básicamente hay mucho, o sea, se aumenta mucho el supply y luego como que no disminuye y entonces creo que eso tiene un fin. O sea, cuánto puedes jugar así con el dinero de todos, pues tiene un poco un fin. Y al fin y al cabo, la adopción de otros tipos de dinero como Bitcoin puede ayudar a que ese tipo de dinero como el fiat que se utiliza como unidad de cuenta, pues sea incluso más volátil, porque al fin y al cabo, si no tuviera tanta capitalización de mercado y las personas no confiaran tanto en él, pues incluso podría llegar a ser más volátil que Bitcoin, creo yo. Sí, bueno, en orden más o menos lo que estás diciendo del tema del oro, fíjate tú la narrativa que hay de Estados Unidos ahorita con el tema del oro, ¿no? Han debilitado, yo creo que la imagen del oro, o sea, el oro se está revaluando ahora mismo, o no revaluando, está creciendo en valor en este momento por las situaciones globales y tal, pero bueno, sabemos lo que decíamos antes, el oro está teniendo ese comportamiento, pero el oro realmente, las tenencias de oro es a través de instrumentos financieros, que no es lo mismo que tener el oro físico, o sea, y es un porcentaje muy ínfimo de la población mundial es el que tiene oro físico, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha estado dando como una narrativa, primero, dando la narrativa de que, o la lectura de que el oro no es verificable de manera eficiente, ¿no? Estamos viendo cómo están haciendo este tema de la revisión de Fort Knox, este lugar donde tienen el oro, y bueno, están como mandando ese mensaje de, mira, fíjate tú, o sea, es el país más poderoso del mundo, tienen reserva de oro, pero no sabe qué es lo que realmente tiene, o sea, desde hace 50 años. Entonces, al mismo tiempo están estableciendo a Bitcoin como reserva estratégica que es auditable en tiempo real, o sea, las diferencias son notables y lo que están mandando, para mí, ¿no? Mucha gente no hará la misma lectura, pero para mí la lectura es, escucha, estamos en un nuevo paradigma eh, tecnológico y político y social que nos hace replantearnos realmente si el oro va a ser en orden de prioridades ese activo de reserva estratégica. Incluso diría que han habido opiniones de distintos políticos de Estados Unidos de que quieren utilizar un mecanismo que yo todavía no entiendo muy bien para usar el oro como un instrumento para adquirir más Bitcoin. Eso por un lado, ¿no? Y en cuanto a lo que estabas diciendo antes con el tema de la unidad de cuenta, ¿no? De la unidad de cuenta de las monedas fiat. Fíjate que lo que comentaba antes en Venezuela, el bolívar se volvió nada, en Cuba también los pesos cubanos no valen nada. En Argentina los pesos argentinos no valían nada, pero ahora Milei está demostrando que no es una cuestión del instrumento per se, es una cuestión de el que utiliza el instrumento y cómo se le da forma al instrumento. Entonces, el dinero fiat, obviamente, no es el mejor dinero para cuestiones específicas como reservar valor, pero es un dinero importante para coordinar las relaciones comerciales en un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué te digo yo con eso? Bueno, que los dineros fiat van a comportarse bien o mal dependiendo de quién le moldee el instrumento. Ahora también te digo una cosa, por lo menos en el caso de Estados Unidos es más difícil que el caso de Argentina, porque el caso de Argentina es que, bueno, allá ya había una destrucción económica total y es un país, en comparación con Estados Unidos, ínfimo, que pueden generar políticas monetarias que puedan reorganizar la cuestión económica. Pero en Estados Unidos hay una maquinaria tan demencial y tan brutal que además afecta a todos los países del mundo, que revertir o hacer maniobras económicas como las que está intentando Milei para eh, levantar el peso argentino en Estados Unidos, o sea, es que no pueden hacerlo. Incluso ellos están huyendo hacia adelante, los Estados Unidos está huyendo hacia adelante con su moneda, porque lo que está haciendo es decir, mira, nosotros sabemos que esto no lo vamos a poder resolver, o sea, la inflación del dólar no la vamos a poder resolver, nosotros vamos a devaluar el dólar, o sea,
tengan claro nuestra población y el mundo que nosotros vamos a devaluar el dólar, porque nuestra política va a ser reindustrializar el país. Ellos van a buscar que el país vuelva a ser rico de alguna manera, de que el país tenga una base, unas reservas o un colateral en su economía de que sea de Producto Interno Bruto, o sea, de que sea de bienes y servicios, de que sea de industrialización, de que la gente sea rica porque tiene activos, pues básicamente. Porque no les va a importar si el dólar se vaya a nada, sino que tu riqueza va a ser a través de activos. Por eso también el mensaje con el tema de Bitcoin es que la gente va a tener que buscar la manera de alguna manera, ahorrar en activos. El mensaje de la administración Trump en este momento a su sociedad es: ahorren en activos, señores, porque el dólar lo vamos a reventar. Eso es lo que están haciendo allí. Entonces, el tema de la unidad de cuenta, bueno, por eso yo creo que yo tengo una tesis que es que Bitcoin va a ser bien adoptado en compañía con un dinero fiat, utilizándolo como unidad de cuenta. O sea, el dinero fiat va a funcionar en orden de prioridades. Vamos a tener, yo quisiera que fuera así, ¿no? Este es un deseo mío, no es algo que sepa si va a pasar o no va a pasar, pero mi deseo es que Bitcoin pueda ser utilizado como medio de intercambio, ¿ok? Medio de intercambio generalmente aceptado a nivel global, porque además Bitcoin no tiene fronteras, no tiene limitaciones de fronteras estatales. Entonces es un dinero que como medio de intercambio puede ser global, y que el dinero fiat cumpla el rol en el que se especializa, que es la unidad de cuenta. Ahora, ¿qué digo yo con el tema de qué tipo de fiat? Porque lo que está pasando en este momento con la tecnología y con Bitcoin, con este patrón Bitcoin que puede llegar a darse en algún momento si todo el mundo empieza a utilizar a Bitcoin como reserva estratégica, yo pienso que el Estado no va a tener el monopolio de la emisión monetaria de monedas fiat. Incluso Estados Unidos en este momento está haciendo una capa 2 de su dólar a través de stablecoins. Básicamente ellos están ahora haciendo una capa 2 del dólar a través de stablecoins, incluso están casi que dejando de un lado el tema de la Central Bank Digital Currency en Estados Unidos, porque ellos saben que ¿cómo se llama? La empresa privada es la que mejor puede hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿a quién están poniendo como mascarón de proa? A la gente de Tether, a Paolo. Entonces, claro, eso lo que nos da indicio es que eventualmente, ya estamos viendo una capa 2 del dólar americano que a través de la stablecoin, pero nosotros podemos pensar que eventualmente empiecen, y bueno, y hay otras empresas y bancos e instituciones financieras que están empezando a decir que van a crear monedas fiat, o sea, perdón, monedas estables de su sistema, que podrán funcionar o no funcionar. Bueno, van a funcionar en su circunstancia de tiempo específica. Entonces, sí, Junior, te escucho. No sé si me ibas a decir algo. No, 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 no. Aquí estoy escuchando, no sé si más bien Quique quería mencionar algo que tenía el micro abierto. Sí, es que, a ver, porque por un lado tienes este tema de que me dices que a futuro, cuando o sea, el fiat funcione un poco peor, pues pueden darle como este respaldo en Bitcoin y hacer que no sea tan centralmente utilizado, ¿no? Pero cuando tú das respaldo en Bitcoin, ¿acaso esa moneda fiat no adoptaría las, eh, los mismos problemas que podrías verle a Bitcoin en cuanto a volatilidad? O sea, si esa moneda fiat está respaldada en Bitcoin, la única forma de hacer frente a esa volatilidad de Bitcoin no sería a través de reservas fraccionarias y en ese caso las personas no buscarían refugiarse en Bitcoin. Es que, o sea, por eso te decía que yo creo que en la conclusión a la que quería llegar antes era que yo creo que como el Estado no va a ser el único que va a emitir moneda, ya estamos viendo la capa 2 de las monedas estables, yo creo que ahora vamos a ver incluso monedas estables privadas. O sea, yo creo que ahora sí va a haber una era de banca privada real, porque antes, a través del monopolio de la violencia, los estados podían eh, limitar a la banca privada, ¿ok? Yo creo que ahora, en la era del ciberespacio y en la era de Bitcoin, el patrón Bitcoin lo que va a hacer es ser un corrector de malos comportamientos económicos. Va a disciplinar a las monedas fiat. Incluso lo estamos viendo desde el punto de vista narrativo. La única forma de que nos diéramos cuenta de que el fiat está siendo mal utilizado como herramienta es la emergencia de Bitcoin.
O sea, que Bitcoin haya emergido y nos haya vislumbrado, joder, o sea, ¿qué está pasando aquí con la moneda fiat? Es gracias a Bitcoin. Entonces, a nivel de narrativa, ya eso se está dando. Yo creo que, y hay experimentos que yo siempre lo nombro, Money on Chain es un experimento muy incipiente, pero es un experimento real que está funcionando. La gente lo está utilizando para ciertas cosas en específico. Y es un dólar creado, es una moneda estable creada 100% respaldada en Bitcoin. Entonces, eso lo está haciendo una entidad, por decirlo de una manera, semi-privada, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé cómo definirlo realmente, Dollar Chain, como si es privado exactamente o no, no sé cómo definirlo, pero lo cierto es que es un agente externo al Estado, es a lo que me quiero referir. Entonces, Sí, pero ese fíjate, fenómeno, vamos a ver con otros ¿qué, como qué es lo que yo Blockstream y veo, otros. Lindo? Fíjate, ¿qué es lo que yo veo? Por ejemplo, tú tienes el caso de Money on Chain. Es verdad que al final el respaldo está en Bitcoin mediante la forma en que ellos hacen con la inversión en Bipro, etcétera. Pero el precio de referencia, al fin y al cabo, es el precio del dólar. Entonces, lo que te digo, si no tienes, por ejemplo, el caso de Tether, Tether compra una parte de las letras del tesoro del dólar. Entonces, cuando tú quieras realmente dar una estabilidad, o sea, ¿qué es lo que va a valer un dólar? O sea, si las monedas estables que creen otros actores de mercado que no sean estatales van a tomar al fin y al cabo el precio de referencia de la moneda principal estatal, que es el dólar, pues estamos en las mismas básicamente, porque al fin y al cabo el precio que va a tener es el precio que decida el gobierno de Estados Unidos que va a tener el dólar. Entonces, cuando ya tú te Correcto. desligues un poco de eso, o cuando el dólar mismo no esté respaldado en la acción del Estado, sino que tenga un respaldo base detrás, al fin y al cabo la forma que tú tienes para eh, gestionar esa estabilidad es hacer movimientos con el respaldo que tenga detrás. Y si el respaldo que pudiera tener detrás es Bitcoin, pues, ¿por qué no tener Bitcoin directamente? Si al fin y Es al que, cabo es lo que está que haciendo el Estado es... Es Sí, que qué bueno que haces esa aclaratoria, qué bueno que haces esa aclaratoria, porque a lo que yo quiero referirme es que eventualmente van a existir monedas estables que tengan su propio denominación precio al margen del dólar. Porque el dólar, como tú dices, lo que pasa con el dólar ahora mismo es que, o para crear una moneda estable que tenga su propio precio al margen del dólar, es difícil porque es que el dólar tiene un efecto de red muy brutal. O sea, lograr que, que una economía global, con el paradigma estatal actual, decida utilizar una moneda estable con su propio precio al margen del dólar, es difícil crear ese efecto de red. O sea, eso va a ser un proceso muy gradual, no, hombre, bueno, de muchísimos años y de soluciones con Bitcoin descentralizado de muchos años, me parece a mí. Pero yo creo pero que fíjate, vamos a ir hacia allá. mira, es gracioso porque si tú no tienes una moneda, por ejemplo, como el oro, como Bitcoin, que tienes un supply, o sea, cuando tú tienes una moneda así, como el oro, como Bitcoin, que tiene un supply limitado, o que tiene una, como el oro, por ejemplo, tiene una tasa de inflación relativamente limitada, ¿no? Tú como que el supply está ahí, es el que se pueda conseguir o es el que se tenga. Y los cambios que hay en los precios es por oferta y demanda, ¿no? Pero el supply está ahí. Entonces no se puede jugar mucho con él. Pero claro, cuando tú tienes una moneda estable, por ejemplo, digamos que una privada, que no quiera tener su precio relativo al dólar, pues, ¿qué parámetros, cuando tú puedes jugar con ambas, como se hace con la moneda fiat, pues, qué parámetros son los que vas a tener en cuenta para aumentar o disminuir el supply de esa moneda? Y al fin y al cabo, si le estás dando respaldo, por ejemplo, con Bitcoin o con oro, pues tienes que manejar también las tenencias de ese activo de respaldo y la posibilidad de verificación que todo el respaldo está ahí. Entonces es un poco complicado. Y si, por ejemplo, nos fuéramos a un futuro de banca privada, donde, por ejemplo, los bancos pudieran guardar Bitcoin como respaldo de la moneda que ellos emiten, del pagaré que ellos emiten como moneda fiat del banco, aunque no tuviera nada que ver con el dólar. Pues al fin y al cabo, estos bancos es verdad que lo que ajusta esta impresión, esta reserva fraccionaria, es básicamente que las personas puedan redimir, ¿no? Que ellos hagan sus cámaras de compensación y que las personas puedan ir redimiendo. Es verdad que algunos quiebran, que se portan mal, que emiten más monedas, que tienen activos para respaldarlas y que básicamente la gente, algunos pierden dinero, pero al fin y al cabo se regula un poco el mercado y no es tanto desastre como el que estamos viviendo hoy, cuando es el Estado quien lo regula todo a través del Banco Central y las políticas monetarias del país. Pero yo lo que pienso es en los incentivos del mercado tiene sentido para mí una banca privada cuando no tienes un activo
que pueda hacer las dos funciones, que pueda a la misma vez que reserva valor y servir como reserva de valor, hacer la función de transmisión del dinero. O sea, en un patrón oro tiene sentido, porque el oro es difícil de transaccionar, es caro de transaccionar, entonces básicamente tú dejas ese respaldo, aunque tengas ese riesgo de contraparte, y usas la moneda fiat que está emitiendo el banco, porque al fin y al cabo esa sí la puedes mover más fácilmente, sobre todo ya llegado a esta época digital, ¿no? Donde incluso esa moneda fiat puedes transmitirla digitalmente a través de largas instancias y barato. Pero claro, cuando ya en un futuro tú tienes a Bitcoin que compite directamente con esa moneda fiat y a la misma vez compite con ese tipo de respaldo que es el oro, pues lo que no se hace sentido a mí es que el mercado escoja una moneda fiat respaldada en Bitcoin en vez de usar Bitcoin directamente cuando, o sea, cuando quieras ver el proceso de unidad de cuenta, tú vas a decir, sí, tal vez la moneda fiat, pues estamos hablando también de un futuro de mucha adopción, donde la volatilidad para mí sería bastante baja. Entonces tú dices, sí, si uso Bitcoin como unidad de cuenta, tengo a corto plazo, tengo la volatilidad que me afecta un poco, pero claro, si uso esta moneda fiat, puede quebrar mi banco, puede mi banco actuar mal y entonces yo perder todo el dinero. Y es como que te piensas si manejar un poco de volatilidad, digamos un 2 un 3% arriba abajo en cortas temporalidades de tiempo, o sea, en un futuro donde Bitcoin sea más adoptado y no sea tan volátil, o si utilizar una moneda fiat que tiene riesgo de contraparte, aunque no tengas tanto ese problema de volatilidad, ¿no? Y para mí, y tal y como yo veo las cosas, pareciera ser que no existe algo como lo estable, porque al fin y al cabo, cualquier moneda, cualquier dinero se valora contra bienes y servicios en el mercado, y si los bienes y servicios hay un cambio en ellos, pues el valor que deben tener con la moneda, aunque la moneda no se mueva, también debe haber un cambio respecto a lo que vale la moneda, ¿no? Y entonces para mí pareciera ver que no existe lo estable, o sea, yo consideraría que no existe lo tal llamado estable y que es simplemente una ilusión que nos crean a través de políticas monetarias que lo que hacen es empobrecernos a largo plazo y que tal vez en un futuro en el mercado, sobre todo cuando ya se adopten estas monedas supuestamente estables respaldadas en Bitcoin, pues sería como que el mercado deciría, ¿para qué voy a usar esto si tengo este riesgo de contraparte? ¿Por qué no usar directamente el mismo activo que ellos están respaldando? Aunque pueda tener este índice de volatilidad que ya no sería la gran cosa, pues tendría mucha más seguridad, mucho menos riesgo de contraparte, mucha más privacidad. Sobre todo piensa en países que no tienen o no tendrían acceso a este sistema bancario, como obligatoriamente para ellos no es que ellos deban elegir, es que directamente solo tendrían acceso al activo de respaldo, que en este caso sería Bitcoin, y no a la otra moneda. Entonces es como que para muchos estaría claro porque sería la única opción, pero para otros tendrían que pensar realmente, y yo creo que el mercado solo escogería utilizar como dinero y como medio de intercambio el mismo dinero, o sea, el mismo activo que pueden utilizar como refugio solamente para no tener ese riesgo de contraparte. Sí, aquí me voy a poner un poco filosófico ahí, te voy a decir una cosa, mira. Yo no sé quién acuñó esa frase de Bitcoin que dice, no confíes, verifica. No confíes, verifica. Yo creo que más bien debería ser, verifica en quién confías. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, ha instrumentalizado el dinero como un mecanismo, o lo que decía al principio, una tecnología social como mecanismo de confianza. O sea, nosotros, el ser humano está arraigado al tema de la confianza desde toda la vida. Lo único es que ahora Bitcoin viene a buscar la manera de minimizar esa confianza, ¿no? Ahora la confianza la delegamos en el sistema, en el código. Y eso es brutal. Pero claro, no es absoluto porque no nos permite hacer ciertas cosas, porque el dinero tiene como un trade-off ahí, ¿no? Como que si un dinero puede reservar valor absolutamente como lo hace Bitcoin, no puede coordinar las relaciones comerciales en el sistema. Eso lo digo yo por una tesis que me parece bastante válida, porque yo era contraria a esa tesis, pero luego que la estaba estudiando y voy a seguir estudiándola para ver si logro entender la profundidad, que es la de Fernando Nieto, que yo creo que se las he compartido a ustedes, que es sobre la volatilidad inherente de Bitcoin. Él explica matemáticamente, incluso con fórmulas matemáticas, por qué incluso en un escenario en el que el fiat no existiera, sino solamente Bitcoin contra bienes y servicios, o la producción mundial y la demanda agregada, Bitcoin haría que en esas relaciones comerciales siguiera existiendo volatilidad, ¿no? Entonces, que por eso es que yo llego a la conclusión de que necesitamos las monedas fiat para poder compensar esa dualidad de tener instrumentos que separen la coordinación del mercado con la reserva de valor, que es siempre muy importante. Entonces, ¿por qué creo que sí puede pasar con Bitcoin que las monedas estables creadas en base a Bitcoin funcionen? Porque es lo que te comentaba con el tema del oro.
Fornox nadie lo puede auditar, pero tú, una empresa privada, por eso te digo, verifica en quién confías. Si yo quiero utilizar una solución financiera estable, o que funcione con Bitcoin, nosotros con Bitcoin podemos auditar realmente eso. Lo estamos viendo con El Salvador. El Salvador te está comprando Bitcoin públicamente. O sea, tú puedes meterte en la explorador de bloques y estás viendo que el tipo está comprando los Bitcoin, lo estás viendo que entran a la dirección. Eso lo vamos a poder ver con empresas que, que presten esas soluciones. O sea, porque además es un incentivo para que sean utilizadas, porque al no ser una institución centralizada, dependiente del Estado, una forma de crear confianza para que utilicen sus soluciones o sus servicios es que seas transparente, porque si no nadie te lo... Porque en este sistema Bitcoin, la confianza es un tema de, ¿cómo se llama esto? Cuando tú, ¿cómo se llama? Cuando tú haces operaciones peer-to-peer y tienes como un ranking de buenas operaciones, ¿cómo se llama esa palabra? No sé si alguien me ayuda ahí con eso. Esto de que tú tienes buena reputación. Aquí el Bitcoin te trae de nuevo al sistema reputacional. No es que el Estado dice que tú eres bueno o que el Estado, si tú haces algo malo, te disciplina o te corrige, ¿no? Sino que ahora en este nuevo mundo de mercado libre que pueda presentarse con Bitcoin es reputacional. Si una empresa va a prestar servicios con Bitcoin y dice que tiene una moneda estable con Bitcoin respaldado, tiene que demostrarlo, ¿entiendes? Entonces, me entiendo. Entonces, este, esa es la era en la que yo creo que vamos a ir dirigidos, que no va a ser ahora jamás. O sea, ahorita estamos en el paradigma fiat total. Súper, súper esa información. Ya para cerrar, porque nos quedan ya pocos minutos y la última pregunta, lo más resumida posible por ambos lados. ¿Es Bitcoin dinero? Bueno, a ver, igual después del debate, yo sigo pensando que al fin y al cabo la función del dinero, para mí por lo menos, es esta, ¿no? Salvaguardar valor y poder intercambiar luego ese valor por otros bienes. Para mí, Bitcoin es dinero. Lo que pasa es que el mercado no le da una función eh, tan de uso, sino más bien de atesorarlo por las condiciones del mercado. Al fin y al cabo, por ejemplo, pasado en Roma también al inicio, cuando se empezó a devaluar la moneda con cobre, pues las personas la moneda que tenía más pureza la guardaban igual. Para mí eso no quiere decir que esa moneda que tenía más pureza dejara de ser dinero, sino que simplemente preferían atesorar ese dinero en ese momento que gastarlo y gastaban el otro. Pero para mí eso no hace que deje de ser dinero. Creo que depende, o sea, lo que está pasando con las circunstancias no le quita el mérito de ser dinero a Bitcoin, sino que simplemente se le está dando, el mercado le está dando el mejor uso que tiene, teniendo en cuenta de que tienes otros dineros, otros tipos de dinero peor, para los cuales tiene mucho menos sentido atesorarlo que Bitcoin. Entonces, para mí, a corto plazo es dinero, simplemente no se utiliza de la forma en la que las personas están adaptadas a que se use el dinero. Y a largo plazo creo que, o sea, todo lo que puede pasar con las monedas fiat o incluso podría pasar esto, que de lo que me dice Irno, que haya unas monedas estables respaldadas con Bitcoin, creo que le daría más significación como dinero, aunque no es que empezaría a hacerlo, sino que tal vez hiciera que la gente lo viera más como dinero al principio como activo de reserva, ya que los bancos podrían atesorarlo para respaldar las monedas fiat, pero creo que a largo plazo y cuando eso se siga evolucionando, no solo por los riesgos de contraparte y no solo por la forma en la que se gestionarían esa banca privada, sino que creo que las personas poco a poco entenderían mejor Bitcoin y básicamente podrían prescindir un poco de los bancos y pensar más en un servicio, si así lo quieren, de custodia de Bitcoin como el que vemos en la Red Lightning, en la cual es custodial, pero que se use el mismo activo y no tener que depender de otro activo por encima, con el cual un banco privado pueda jugar con la emisión de este. Creo que, no sé, eso de jugar con el supply del activo a mí realmente no me gusta mucho. Yo prefiero que los bienes y servicios se ajusten por vía precio a que haya algún actor central o no jugando con el supply. Entonces, para mí es dinero y a futuro creo que será más claro para más personas. Sí, yo pienso que mientras más soluciones, si se presenta ese escenario de más soluciones de monedas estables o alternativas de monedas estables
o diferentes sistemas de moneda fiat, una competencia de moneda fiat y que tengan como Tether, pues que tiene reservas en dólares, pero también tiene reservas en Bitcoin, y tiene reservas en oro y en distintos instrumentos y tal, y asimismo lo hagan otros servicios. Yo creo que eventualmente, mientras más soluciones existan así, contradictoriamente harán que la gente utilice más a Bitcoin como medio de intercambio, porque es como que le da más solidez a Bitcoin como activo. O sea, la gente va a decir, bueno, mira, todas estas instituciones están utilizando a Bitcoin como colateral, pero yo prefiero utilizarlo yo mismo. O sea, va a haber como esa dualidad, va a haber esa alternativa. Yo creo que Bitcoin es un disciplinador de malos comportamientos económicos, porque mientras el ser humano exista, la confianza siempre se va a establecer en entornos controlados o entornos más pequeños. Entonces esas soluciones financieras van a existir. Hay muchos desarrollos como Blockstream. La gente de Blockstream está desarrollando el tema este de monedas estables para empresas, Money on Chain, y asimismo hay uno que se llama Fedimin también, que están haciendo un trabajo interesante. Hay wallets que tienen stable sats. O sea, hay miles de cosas que están desarrollándose que van encaminadas a esa vía, y eso yo creo que más bien va a ser que Bitcoin sea más utilizado como medio de intercambio. Así que y creo que, en conclusión, si Bitcoin es dinero, creo que es un tipo de dinero que se utiliza de una manera específica, y hay varios tipos de dinero. Entonces, Bitcoin efectivamente es dinero, es un tipo de dinero. Excelente, buenísimo. Bueno, creo que aquí vamos a terminar el espacio. Creo que también se nos hace corto por todo este tema del dinero, que es algo muy extenso. Son muchas características, son muchas ideas, muchos pensamientos, pero bueno, vamos a pausarlo acá. Muy seguramente a futuro saquemos otro espacio para poder terminar de drenar todos estos puntos y todas estas dudas que muchas personas tienen hoy en día con respecto al dinero y también con Bitcoin. Y pues nada, por mi lado agradecerle a ambos por haber sintonizado el espacio, a Igno por esta visita, que la verdad es que siempre es bueno tener personas que tengan diferentes puntos de vista, pues, y nada, agradecerle a todos los que están escuchándonos, los que se suscriben, los que comentan, los que le dan like. Súper agradecido por todo el avance que hemos estado teniendo en las redes sociales. De mi parte me despido. Muchísimas gracias por todo este tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Venga, chicos, gracias. Gracias.